están, señoras y señores? Bienvenidos nuevamente a Red Fija, el podcast de los años 90. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a quienes nos ven a esa hora. Después de esto, vaya a dormir, aprovecha. ¿Cómo estamos, compa? Bien, pues, compa, una vez más junto a usted, junto a toda la familia noventera, felices de estar en esta liturgia de los 90 llamada Red Fija. Oye, espectacular. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de redes sociales. En YouTube, estamos en Instagram, por supuesto, también en Facebook y también hace poquito en TikTok. Ahí la verdad es que mucha gente va viendo los videos, le coloca me gusta, así que muchas gracias. Estamos cada vez con más personas en este recorrido, este periplo por los años 90. ¿Ya? Y por supuesto, el día de hoy nos compete algo que era algo que yo le debía a mi compa, algo que él estaba esperando desde el primer capítulo. Que esto tiene que ver con los deportes, compa. Así es, compa, vamos a revisar los hitos deportivos que se dieron durante la década de los 90, cómo los vivimos, qué recuerdos nos traen y veamos. Sí, pues veamos. Yo, como le decía a mi compa, que traté de conseguirme esas chaquetas blancas con el logo Canal 13 en los 90 para hablar de los deportes, pero no se pudo. Pero lo vamos a hacer con la misma buena onda, por supuesto. Y vamos a partir con un evento que, a ver, esto técnicamente sí, es cierto. Partió el año anterior. Así es. ¿Ya? Pero tiene que ver con el Mundial de Italia 90. Muchos, obviamente, lo recuerdan no con mucho cariño, compa, porque sucedió un evento que es recordado hasta el día de hoy. Es recordado más que el penal de don Carlitos Caselli. Es más recordado que muchas cosas. Que es lo del Cóndor Rojas, pues, compa. Sí, pues, compa, porque a este mundial, que lamentablemente Chile no clasificó, y para entender el contexto, como bien decía mi compa, vamos a tener que retroceder un poquito al año 89, porque la selección llegaba con posibilidades de clasificar. ¿Cuál era el requisito? Ganarle a la selección brasileña en Brasil. Tarea muy simple. No es menor. Que no era menor. Para nada. Llega el partido. El partido de ida, cuando se jugó en Santiago, se dio en un clima muy hostil. La barra estuvo muy brava ese día, pifias, gritos, y los brasileños devolvieron la mano. Claro, así es. El clima de hostilidad Correcto. también se dio en Brasil. Y el partido iba bien hasta cierto punto. El cuento es que en un momento Brasil se pone 2-0 arriba en el marcador y la tarea ya se hacía imposible. Hasta que se da este momento que estamos viendo en la foto, en la que una bengala cae a la cancha, Cóndor Rojas cae al suelo, sangre. Dije, ok. Se lo llevan en anda, sangrando. Vimos ahí a don Patricio, ¿no es cierto? Patricio Yáñez, hacer un gesto muy conocido actualmente. Marcó un antes y después. Claro, antes y después de ese momento. Por lo tanto, esto, que la escoba, gente hinchando afuera de la cuestión esta de Brasil, ¿La federación? No. Está el gobierno de Brasil para okay, Chile. La embajada. La embajada. No me voy a acordar de la frase. Y de la palabra. Y quedó la escoba, salió en todos los diarios, reclamos por aquí, por allá, se seguía el partido o no, fue muy, muy complejo. Claro, al final el Chile se retira y se busca la instancia de ganar los 3 puntos por secretaría apelando a la violencia en el estadio. Ahora, la investigación después que se desarrolló dio con la verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? Extraño. Era muy raro porque después... Oye, pero si la bengala no cayó, ahí cayó más allá. Claro. Oh, mal. Había... Investigando por aquí, investigando por allá, se dio con la verdad y después el mismo Cóndor Rojas lo declara. Que fue él el que se autoinfligió el corte, que traía el cuchillo escondido en el cierre. Era una gilet, ¿no es cierto? Sí, era un tipo, una hoja de gilet, una muy delgada que cabía debajo del velcro del guante, con el que se sujetaba el guante. Después, y hay una imagen que es clarísima cuando el Cóndor se pasa la mano y se abre la saga. No todo el equipo sabía lo que iba a hacer el Cóndor en ese momento. Eran como 4 o 5 seleccionados que tenían idea de más o menos qué podía pasar. Al final, después de todo esto, vinieron las sanciones. Y las sanciones corrieron para todos lados. Se descalificó la selección del Mundial. Castigo económico para la federación. Castigo para el Cóndor Rojas, que después de ese partido no pudo jugar nunca más al fútbol.
Hasta ahí terminó la carrera. Mira, vean, para los que no conocen al Cóndor Rojas, vean imágenes de cómo jugaba el Cóndor Rojas. Era un arquerazo. Oye, eso yo quería agregar, porque, a ver, vamos a decir lo que corresponde. Yo no cacho mucho de deporte, ya, y menos de fútbol. Pero en algún momento he puesto atención a ciertas cosas. Y respecto a los arqueros, he visto a veces cómo jugaba Bravo. He visto cómo jugaba el Sapo Livingston, era impresionante. Pero yo jamás he visto un gallo que vuele al nivel del Cóndor Roja. Por eso le pusieron el Cóndor Roja. Claro. Justamente porque volaba el gallo de un lado del arco al otro. Era impresionante. Era impresionante. Era un tremendo arquero. Es decir, era un tremendo arquerazo, como usted bien dice, compa. Ahora, después del retiro del Cóndor Roja, el Sao Paulo se lo lleva, lo recluta como entrenador de porteros para su equipo. Y fue el nexo que finalmente tuvo el Cóndor con el fútbol. Y mira, el castigo para la selección lo vamos a dejar para el tema de más adelante, que también tiene relación. Claro. Pero el tema de que no haya podido jugar nunca más al fútbol de manera profesional, eso le dolió, obviamente. Claro. Bueno, quizás sería dedicado a la actuación. Porque tenía un símil a Chespirito, pero impresionante, se parecía a Caleta. Un montón. Pero bueno, ese fue el gran tema con el Cóndor Roja que tiene que ver con el Mundial, comenzando esta década de los 90 respecto al deporte. Ahora, entrando ya al tema del Mundial, finalmente se consagra campeón Alemania y en ese partido final se repite la final del 86. El Mundial anterior llega en Argentina y llega a Alemania. El 86 lo gana Argentina. El 90 vuelven a llegar los dos y esta vez gana Alemania. Se consagra como tercera vez como campeón del mundo. Y si no me equivoco, fue el Mundial que consagró a Franz Beckenbauer como campeón, tanto como jugador y como entrenador. Es un grupo muy chico que dan como 3 o 4 jugadores que han logrado ser el campeón como entrenador y como jugador. Ya. Muy bien. Bueno, ustedes se dan cuenta, este hombre le encanta esto. Entonces está en su salsa. Así que yo como que lo dejo hablar nomás. Está bien. Que juegue el obviamente, claro. Pero vamos a tratar de ir un poco más. Vamos a avanzar en la materia. Porque esto que viene a continuación, esto es un tema que obviamente, mira, hace poco se cumplieron 100 años de Colo-Colo. ¿Ya? Así es. Y hay un hito, entiendo yo que es el más importante que tiene Colo-Colo, además de su creación. Porque es el equipo insigne finalmente, no podemos negarlo, o sea, de todo Chile. Y que es cuando ganó la Copa América. Libertadores de América. Copa Libertadores de América. Fue el 91. Así es, compadre. El 91. 5 de junio de 1991, tenemos la foto previa al inicio del partido. Morón. Daniel Morón, otro Morón. Gran portero que llegó a ser parte del fútbol chileno, que se mandó un partidazo también. Justamente. Y claro, la campaña de Colo-Colo en ese torneo fue buenísima. De repente podía sacar malos resultados en los partidos de visita, pero después volvía al Estadio Monumental y daba vuelta a todo. En ese estadio aseguraron la campaña. La llave anterior con Boca Juniors la juegan en Argentina y pierden 1-0, de vuelta ganan 3-1. En la final juegan con Olimpia de Paraguay, que venía como campeón defensor del título, volvía a la final a revalidar el título. En Paraguay empatan a 0. Mira. Juegan en Santiago la final de vuelta y gana 3-0 Colo-Colo, con jugadores que no estaban ni en las tiras cómicas para entrar. Pero como bien decía mi compa, es el título más importante a nivel de clubes, y que es hasta el momento el único equipo que logró levantar este torneo, o sea, que logró levantar este trofeo en un torneo a nivel de clubes de América. Así es, a nivel de Sudamérica. Todos los equipos que están suscritos a la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Está compuesta por 10 países y los países que... O sea, en este torneo lo juegan los campeones y subcampeones y algún otro agregado. Mira, a pesar de todo el fervor y la alegría que dio esto, hay algo que duele. Esa foto. La luxación. Oye, sí, la luxación del... el Coca, ¿no es cierto? Coca Mendoza. ¡Ay, qué atroz! O sea, que uno ve ahí estamos viendo la imagen, porque cuando uno ve el video, de verdad que uno le llega a arder el hombro cuando lo ve. Pobrecito. Es terrible. Qué penca, qué frustrante,
porque se perdió finalmente todo eso, lo vivió y lo escuchaba en la radio cuando estaba en el hospital, claro. No, a ver, porque como le acabo de decir, yo no cacho de fútbol, no cacho de mucho de deporte, entonces yo estudié. Tú me mandaste la lista, compadre, y yo empecé a revisar, a estudiar. No me podían creer en la casa que yo estaba mirando esas cuestiones, pero tenía que hacer la pega. Y ahí una de las cosas que me acuerdo que de verdad, bueno, yo ya lo había visto antes, pero que impacta es ese momento. Sí, Entonces tuvo más de dulce que a gras, pero igual ese momento yo creo que era que el más fuerte, el más doloroso dentro de del partido. Y claro, ahora el cambio, la lesión del Cóndor Rojas permitió la entrada de Leonel Herrera, que fue el que hace el tercer gol y asegura finalmente la llave para Colo-Colo. Ah, ok. O sea, al final no fue más de dulce que de atrás, independiente del momento de dolor. Así es. Ahora, la historia de la Copa Libertadores para los equipos chilenos hasta ese momento había sido súper negra. Porque el mismo Colo-Colo el año 73 llega a la final y terminan jugando 3 partidos. Partido de ida, partido de vuelta, y los 2 terminaron empatados. El tercer juego, un tercer partido de definición en Uruguay, cancha neutral. Y con un gol viciado, al Adolfo Neff, que era el arquero, lo empujan con pelota y todo, y en vez de cobrar el foul, dan el gol. Independiente terminó ganando 2-1 ese partido, campeón. Oh. Después, el año 75, Unión Española también llega a la final, contra el mismo equipo, contra Independiente, también pierden la final. Cobreloa, el año 81 y el 82, llega a la final contra Flamenco y contra Peñarol. Ambas finales las pierde. Entonces de ahí salió una frase que era: la copa se mira, pero no se toca. Final tras final, fallo tras fallo. En la portada salía se besa, se toca. Claro, y que por fin el año 91. Muchas gracias por la explicación, compa. Cuando Colo-Colo gana la copa, por fin se puede decir que se rompe la maldición y la copa finalmente se mira. Y una vez por todas, se toca. Yo era muy chico, tenía, bueno, obviamente tú también, porque tenía 6 años, 5 o 6 años, claro, 6 años. Pero yo recuerdo haber visto a mi papá están mirando eso y a escuchar bulla afuera. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo esa cuestión. Así que no, obviamente es un hito importante en el deporte chileno. En el deporte chileno y especialmente en el fútbol y por supuesto para Colo-Colo. Ya, bien. Seguimos porque lo que viene a continuación es una de esas cosas que yo debo reconocer que a mí me gusta ver, me gusta observar, porque es muy atractivo, es una instancia que reúne a todo el mundo, literalmente, que son las Olimpiadas, y en este caso son las de Barcelona. La verdad es que ese fue un evento bellísimo donde Barcelona era una ciudad relevante para España, pero a nivel internacional no lo era tanto, fíjate. No. Pero esto fue el puntapié donde se confirmó Barcelona una ciudad importante para toda la década. Para toda la década y para después también. Resurgió de cierta manera de las cenizas casi la ciudad, donde albergó obviamente, como ustedes saben, a deportistas y muchas otras personas de todo el mundo, donde tuvo una obertura bellísima y pucha, hay varios eventos relevantes. Sí. Sobre el tema de la ceremonia de apertura, extraordinaria, bellísima. Maravilloso. El cierre con es una de las grandes aperturas que ha tenido las Olimpiadas. Claro, el momento del encendido del pepetero con este arquero extraordinario. Extraordinario. No, es que, o sea, cuando el gallo saca la flecha, todos están, es una broma. Y porque la distancia era enorme, sí. Además en altura hay que tener condiciones en el viento, o sea, todo lo que es irrelevante para eso. Y la lanza el compadre, pero derecho, ni impresionante. Fue un tiro extraordinario. Y como vemos también en la foto, el cierre con... Bueno, yo no puedo evitar, obviamente, mencionar respecto a esto. Esta canción, Barcelona, así se llama, que fue creada para las Olimpiadas. Como ustedes ven, está cantada por la maravillosa Montserrat Caballé, que en paz descanse, y también Farrukh Bulsara, Freddie Mercury, con esta fusión donde la gente decía: no puedo creer que este gallo ahora esté cantando ópera. Claro. Y ella, la voz, o sea, yo hasta el día de hoy jamás he escuchado una soprano tan buena como ella, nunca. Y la voz de este gallo, para qué decirlo, es increíble. Y
con esta obra tan bellísima, tan hermosa. Ya en ese entonces Freddy ya el año anterior había fallecido. Claro. Justamente el año anterior había fallecido. Eran hace algunos meses atrás en ese entonces que falleció. Pero dejó esta obra y justamente fue el himno de las Olimpiadas, que te puede ver en YouTube el video, es hermoso y la obra mejor todavía. Y además, el final después, el mix de obras, de óperas que aparece, en la que estábamos Montserrat Caballé, Plácido Domingo, José Carrera, y chuta, se mandan un compilado de áreas de obras de ópera hermoso. Y la cantidad de directores que había para los distintos momentos que se narraban en la ceremonia. Finalmente que es de deporte, pero un evento cultural, prácticamente educacional, esta Olimpiada. Y respecto a los deportes, recién pinchamos ahí una imagen que era los Chicago Bulls. O sea, los Chicago Bulls, el Dream todo Team. esto, el Dream Team, ¿no es cierto? Team. Lo que pasa es que la mayoría es la figura de los Chicago, que después vamos a hablar de ellos también. Eran de varios equipos. Pero está Scottie Pippen, Michael Jordan, o sea, unas figuras, pero lo mejor de lo mejor estaban ahí. Estaba Magic Johnson también. Patrick Ewing. Son todos chiquititos. Estamos en el bolsillo. Claro. Y ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Hasta según el 88, en la Olimpiada anterior, el básquetbol por lo menos era jugado solo por jugadores universitarios o amateur. Y para este evento se autoriza la utilización de jugadores profesionales que le dijeron a Estados Unidos. No, son los creadores del básquetbol, por supuesto. Estos los mejores jugadores son de ahí en su gran mayoría, digamos. Y no, espectacular. Se marcó un antes y un después en muchas cosas la Olimpiada de Barcelona. Y por supuesto lo teníamos que revisar acá en Red Fija, @redfija. Recuerde que nos puede ubicar en Facebook, Instagram y también está en YouTube. Por supuesto, ahí están nuestros capítulos. Va habiendo de a poquito, los vamos subiendo, por supuesto, para que usted goce de ellos, todos estos noventeros. Y también estamos en TikTok. Así que búsquenos ahí, nos va a encontrar y lo va a pasar el después. Sigamos, pues, compa. Vamos a saltar al año 1994 con un evento terrible para el automovilismo, para la Fórmula 1, la muerte de Ayrton Senna, que se produjo en el circuito de Imola en San Marino. Para poner en contexto, ese año Ayrton Senna había cambiado de escudería. Corría hasta el año anterior corría en McLaren, que el clásico auto rojo con el logo Marlboro, y cambia la escudería Williams. Y durante las pruebas ya Ayrton Senna venía incómodo porque el auto sentía que tenía problemas de estabilidad. Entonces no estaba seguro y lo tenía en San. Y cuando llega a la curva Tomborello, creo que se llama esa curva, que era en la curva en la que ya muchos pilotos habían tenido accidentes y que habían sobrevivido de milagro. Llega a la curva, pierde la dirección, se estrella y finalmente es donde pierde la vida este famoso piloto brasileño. Fue una pieza que con el choque salió como proyectil, finalmente. Se le incrusta acá. Sí, una de las barras de dirección se le incrustó en el casco, la rueda le pegó también en la cabeza con el choque. Y mira cómo ya el auto. Un choque a 300 kilómetros por hora. El choque usted lo ve y la verdad es que no lo va a creer. O sea, de hecho, las personas que habían sobrevivido, la verdad es que era justamente como tú decías, Marco, de milagro. Fue espantoso. Ahora, él toda la vida vivió al límite respecto. Porque, bueno, el conducir este tipo en deporte, en Fórmula 1, es vivir al límite, por supuesto. Pero él se reconocía como que era lanzarse a. Siempre. Ahora, y había, como tú bien dices, muchos accidentes justamente en esa curva. En esa curva. Y finalmente la de él le cobró la vida. Ahora, también Ayrton Senna mucho tiempo alegó por la seguridad de los mismos conductores, porque él era independiente del estilo de conducción que tenía, que era bastante agresivo. Él también era súper consciente de que vivía al límite, porque su carrera estaba siempre coqueteando con la muerte o con un accidente muy grave. Y después de la muerte de Ayrton Senna empezaron a hacerse mejoras en los sistemas de seguridad, en la construcción de la cabina del vehículo, otros sistemas de frenos, seguridad alrededor de la pista. Pero tuvo que morir un piloto. Es lo que lamentablemente generalmente pasa en este mundo.
Ahora, el funeral, oye, pero es que impresionante. Más de 2 millones de personas en las calles. Era increíble. Yo vi las imágenes, revisé los videos. Hay un periodista que era en ese entonces de Canal 13 que lo fue a cubrir. Él estaba en un momento totalmente emocionado por la energía que se vivía alrededor. Y fíjate que en algunos momentos cuando pasa la caravana con Ayrton, había una bandera de Chile grande. Sí, fíjate. Así que obviamente era algo que teníamos que recordar, la muerte de Ayrton Senna, que fue muy, muy lamentado, por supuesto, en su momento. Y estas carreras, ojo, las daban la televisión abierta, la daba Sí. el RTU. El RTU en ese tiempo, Y de claro. hecho, yo vi la carrera en la que murió Ayrton ¿sí? Senna. Yo vi el accidente así, en el televisor. Vi cómo se estrelló, el fallecimiento y todo y fue Porque terrible, llega el po. helicóptero, se Claro. lo lleva, así fue muy, muy espectacular. Además, lo después de también. Entonces, bueno, terrible, terrible. Ese recuerdo no lo voy a olvidar. No, Nunca, jamás. Mira, sigamos porque lo que viene también tiene que ver con fútbol. Y esto tiene que ver con un mundial realizado el año 1994, que usted ya se lo está imaginando, es la obertura más lenta que he visto en mi vida. Man. El mundial de Estados Unidos, compa. Mundial de Estados Unidos 94 que Ganó Brasil. gana Brasil por quinta vez, lo consagra como pentacampeón del Sí, mundo. pues, así es. En una final que se juega contra Italia y se define en penales. El partido termina empatado y en la tanda de penales Brasil obtiene la victoria y levanta su quinto campeonato del mundo. Y aquí, compa, me voy a devolver al tema del principio. Porque una vez más Chilito. Chile no jugó. No jugó. ¿Y por qué no jugó? Volvemos a la historia del Cóndor Roja. Ya habíamos dicho que se castigó Sí. multa económica para la federación. Al Cóndor Roja se le acabó la carrera y a la selección chilena se le prohibió jugar la clasificatoria para el Mundial del 94. Qué doloroso. ¿Eh? Qué doloroso. Terrible. Claro. Hasta donde llegó. Llegó una acción que parecía ser de ayuda. No. Le echó benzina al fuego, Sí, ¿no? totalmente, de manera completa y absoluta. Mira, ahí estamos viendo los sobres de los álbumes que fueron relevantes, por supuesto, en nuestra infancia, en los 90. Y uno de aquellos era el de la Copa del Mundo Copa del Mundo, 94 claro. por Panini, sí. Yo Yo recuerdo eso. Todas las copas del mundo, hasta Francia 98 creo que fue el último álbum que se sacó. Eran material para sacar álbum. Y este perrito era la figura mascota del año 94. Y claro, lo ganó Brasil. Bueno, la figura del equipo de fútbol Argentina. Otro detalle Porque importante. ese es un detallón. Detallón, en ese mundial salta el doping positivo de Diego Maradona. Había tenido porque él estaba ya, entre comillas, mayor, se le podía decir, pero pese a eso, este hombre, hay imágenes donde se le ve corriendo por campo, entrenando durísimo para llegar, y llega allá y le hacía la pelea, pero a cualquiera que se le pusiera enfrente. Sí. Hay una imagen recordada que se ve él yendo a la cama después de haber hecho un gol, digo, vuelto loco. Y después subimos con que andaba loco. Claro. Se dio positivo por efedrina. Positivo, ultra positivo. Ultra positivo por efedrina. Y eso fue lo que ya podría haber sepultado. Después volvió a jugar un par de años más, Sí. volvió a Boca Juniors y la clásica conferencia, la pelota no se mancha. Oye, no, ya después estaba mal, ¿te acordás? No, qué atroz, qué terrible. Claro, pero ya ahí después de eso prácticamente liquidaron la carrera de Maradona, que más allá de los vicios que tenía, hay que reconocer que sí era un extraordinario jugador. Dio mucho espectáculo para quienes fuimos testigos de su talento. Lástima que se había envuelto en drogas, malas juntas. O sea, es cosa de ver los videos cuando estaba él comenzando, que el talento que tenía. Claro, Impresionante. impresionante. Pero así con el Mundial de Estados Unidos. Y ahora vamos a abordar un tema que es de nuestra casa, que tiene que ver con otro país,
pero es alguien de la casa, ¿no es cierto?, de Chile, que es muy querido este gallo, que es Iván Zamorano, pero cuando jugaba en el Real Madrid, compa. Así es, compa. La temporada de 1994-1995 Teca. vemos al gran el auspiciador Teca. Cuando le hizo el gol dijo Teca. Llega el último partido con posibilidad de ser campeón. Lo que tenía que hacer era ganarle al Deportivo La Coruña. El partido, Amavisca abre la cuenta, lo empata el Deportivo La Coruña y casi por ahí, por el minuto 85, Iván Zamorano se matricula con el gol que declara campeón al Real Madrid y lo convierte en Pichichi o goleador de la temporada Pichichi, así le decían. con 28 goles y le devuelve el campeonato al Real Madrid que hasta la temporada anterior el Barcelona venía siendo campeón de manera consecutiva y la hegemonía del fútbol la estaba teniendo el Barcelona en ese momento. Okay. Y la devuelve Iván Zamorano. Y lo que tuvo que hacer Ahí Iván está levantando la copa, y claro. ¿qué tiene en la espalda? La bandera de Chile. Oye, aquí la historia de Iván Zamorano en esa temporada es para aplaudirlo. Porque llegó un entrenador argentino, que era Jorge Valdano, y para el entrenador Zamorano era el quinto en las posibilidades que tenía de delanteros para jugar. Sí, vi eso. Que el mismo entrenador sale hablando años Sí, después de cómo se me pudo ocurrir hacer eso. Pero también yo creo que eso le sirvió a Iván, obviamente, para darle como guaraca. Oye, pero 28 goles. 28 goles en la temporada. 28 goles. 28 ¿no? goles. Mira, ahí la parejita. Maradona Estábamos recién hablando de él. Que jugaba en el Sevilla. Ahí está la parejita, buena pareja. Sí, no, oye, de hecho jugaron juntos porque cuando Iván Zamorano llega a España, llega al Sevilla. Y con Diego Maradona. También lo vi eso. Oye, hay dos cosas que tengo que decir de Iván. Porque él jugó en Colo-Colo. Cuando ya casi en el retiro. En el retiro. En el retiro. Ya. Una, yo no he visto a nadie que se parezca, excepto el Calule o el Coca Mendoza, que se parezca al Insigne. Se parezca tanto al indio. De verdad, no he visto a nadie que se parezca tanto. Impresionante. Y lo otro, y esto seriamente, qué manera de cabecear bien este güey. No, la técnica que tenía para cabecear. Pero disculpe, que la cagó, sí, esa es la expresión. De verdad, los cabezazos, después vamos a ver otros partidos de él más adelante, en otra instancia del fútbol chileno. Los cabezazos eran increíbles. Y la capacidad que tenía para elevarse y sostenerse en el aire. Claro, ¿sí? Que eso lo maravilloso que podía. La capacidad, la altura que alcanzaba, el tiempo que se sostenía en el aire y la técnica que tenía para cabecear. Claro, porque él, la verdad es que no era bajito. Él igual era un poco menos alto, qué sé yo, para el tiempo ese. Y como tú bien dices, era tipo Michael Jordan. Él se levantaba y se quedaba como suspendido y ¡pah! La cagó. Sí. Y ahora, lo entretenido es la historia de cómo se da vuelta el entrenador. Eso, explícalo bien porque suena. No, claro, cómo da vuelta el criterio para el entrenador. Dice que cuenta el mismo Iván Zamorano en un entrenamiento. Cuando terminan los entrenamientos, se separan dos equipos, se ponen a jugar. Y en ese partido entra a jugar Valdano, el entrenador. Y entra el equipo contrario donde está Iván Zamorano. Iván Zamorano va y le pone una barriga, compadre. Lo mandó por allá y Valdano lo queda mirando y dice, che, vos jugás así, vos sos así, porque soy yo o siempre entrenás así. Y Iván Zamorano dice, no, pues yo siempre entreno así. O sea, ahí se acabó la historia. Está Zamorano titular. Espectacular. Muy bien, así que obviamente al Pichichi teníamos que recordarlo el día de hoy. Ya, y esto viene otra de las instancias, como la mencionaba antes, que eran las Olimpiadas, pero la de Atlanta, compa. Atlanta La de Atlanta. Freisenberg usen Brasil. Aquí, claro, son 100 años. 100 años del olimpismo moderno. Por lo tanto, esto y era en Estados Unidos. Imagínense, así como vimos recién en el Mundial, la expectativa que había, lo de todo esto. Visualmente Estados Unidos siempre saca el número 1 y aquí no fue lo menor, digamos. Claro. ¿Ya? No hizo caso omiso a eso. Y la verdad es que fue en todo aspecto, porque también hubo un tema importante y lamentable que fue esta bomba. Así es, compadre. El atentado que dejó 2 muertos y alrededor de 110 heridos, que se ejecutó en la Plaza del Centenario mientras se realizaba un concierto. Entonces fue en la madrugada. Y como usted contaba, compadre,
detonó una bomba que estaba en una mochila que traía así como pernos, tornillos y al final eso terminó No, siendo... sale disparado igual Claro. que muchas balas. Se hizo hasta incluso después una película, creo que la dirigió Clint Eastwood, de esta persona. Ahí estamos viendo al guardia que finalmente dio la alerta. En un principio pensaron que era él el culpable, fue a la cárcel, pero realmente no era. Bien interesante la historia. Ahí veíamos la foto anterior a Mohamed Ali, Sí. que él, pese a su ya avanzada y esta enfermedad que tenía el Parkinson, él llevó en algún momento la antorcha. Él, de hecho, creo que él de la enciende el Olimpiada. pebetero, él enciende el pebetero y ahí están, del juego olímpico. mira esos personajes que juegan tan mal al lado de él. Charles Barkley, Scottie Pippen, están al lado sacándose la foto con Mohamed Ali. No, espectacular. Otro momento histórico de las Olimpiadas. A mí siempre me gusta mucho. Sí, porque no, las Olimpiadas son un evento bonito. Sí, Son claro. un evento bonito. No, ahí Michael Johnson en los 200 metros se lleva el récord, recuerdo muy bien. Fue una bonita instancia, por supuesto, y estábamos pegados ahí a la tele como buenos noventeros, pegados aquí, viendo la Olimpiada. Lo otro que tenía estos Juegos Olímpicos es que se incluyeron el voleibol playa, ciclismo de montaña, remo ligero y fútbol femenino, que fueron las disciplinas que debutaron en esa cita olímpica. Y lo otro es que las 197 ¿Países? Claro, o comités olímpicos ¿Ya? estaban representados en los Juegos. Qué bien. Todos los países Todo, estuvieron están involucrados todo, en la cita olímpica. Todo. Las Calilas, las Mojojojo. Eso no. Pero sí, otro evento importante, obviamente, las Olimpiadas en Atlanta. Ya, y ahí vamos a ver ahora un evento que la verdad es que, a pesar de que es ligado con el deporte, no tiene nada de deportivo, pero obviamente hay que mencionarlo, que tiene que ver con una mordida en la oreja. No fue una, fueron dos. La mordida de Mike Tyson. Mira, yo me había quedado con la noticia y justamente buscando esto llegué a eso, lo que tú dices. No fue una, fueron dos veces. Y se ven claras en el video. O sea, de hecho, yo vi el relato porque quería ver el relato solamente del evento. Que esto fue en el segundo, tercer tiempo. Segundo y tercer round. Claro. Donde ocurre esto, de hecho a Mike Tyson se le descuenta unos puntos. Sí, después de la primera y después mordida vuelve, le y ahí descuentan 2 puntos. definitivamente se corta la pelea, que la escoba. Y es por el tema, decía Mike Tyson, que de hecho entiendo que lo dice en su libro, que es porque este otro gallo, ¿cómo se llama? Evander Holyfield, le pegaba cabezazo. Sí. Que yo la verdad es que uno no alcanza a verlo, pero que claro, obviamente estando ahí me imagino que tiene que ser muy, muy diferente. Pero la cosa es que después con el tiempo ahí se ve justo la mordida, esa fue la primera. Sí. Y después con el tiempo esto ya pasó, obviamente, nunca se ha olvidado la mordida, por supuesto, pero esta riña entre ambos, y de hecho incluso hasta trabajó juntos, en una cuestión que tenían que repartir dulce o algo así. Y ahí está justamente donde el dulce era en forma de oreja, que era para Navidad. La tallita. Pero claro, o sea, es algo que obviamente no representa para nada el ámbito de los deportes. Ahora, el entrenamiento, a ver, esto es una opinión sumamente personal. El entrenamiento del boxeo, yo lo veo como deporte. Al momento para mí, no. Porque es totalmente bruto, totalmente de hacer daño a otra persona. La verdad es que para mí no va por ahí. Pese a que encuentro que hay gallos que son increíbles, como Mohamed Ali, por supuesto. El gallo bailaba prácticamente. Claro. En el ring. Era un espectáculo verlo arriba del ring. Sí, pues sí. Incluso película de Rocky, que me encanta. Pero la verdad es que no lo encuentro deporte. Pero obviamente esto fue en los 90 y se recuerda hasta el día de hoy. Sí, yo también en esa década vi la noticia. Y claro, después era motivo de broma entre los que nos juntábamos. Te vamos a morder la oreja. Mike Tyson. Y después, bueno, y también pues, haciendo el ejercicio, viendo la pelea otra vez, lo que, más que los cabezazos en sí, lo que hacía Holyfield era enfriar la pelea. Entonces se le iban encima al cuerpo de
de Mike Tyson. Me carga. Se le iba encima, se le iba encima, se le iba. Entonces recaían siempre en el abrazo. Claro, Para enfriar la pelea, nomás para que el otro no puntúe. Y en eso, se hartó y Mike guau. Tyson se le soltaron las caderas, ¿no? Le puso el primer mordisco, 2 puntos menos, va al tercer Ya, round, chao. y le puso el otro mordisco y ahí se acabó todo. Se acabó. Sí, tenía Se hambre. acabó, tenía claro. hambre, claro. Oye, mira, pasemos a esto que obviamente fue una alegría para Chile, es motivo de orgullo hasta el día de hoy. Estamos hablando del evento, ¿ya? Y obviamente de ese juego de ese entonces. Lo que es ahora ya eso es decisión suya. Pero el año 98, Marcelo Ríos llegó al número 1 del mundo, compa. Es un partido extraordinario. Extraordinario. Lo ganó, pero de principio a De fin. principio a fin. La cantidad de los golpes que mostró Marcelo Ríos. Hay un punto que saca desde el suelo. Sí, contra sí, André Agassi sí. en la final del No torneo. lo podía creer. Él no lo no podía lo podía creer. creer. No lo podía creer. No, si no me equivoco, fue el 28 de marzo del 98. Chino jugó con Sampras, me acuerdo, jugó con Boris Becker, había uno que era asiático, parecía Michael asiático. Young. Michael Young. Que era norteamericano, pero sí tenía ascendencia asiática. Y la verdad es que todos se admiran. Pero hay algo que es inevitable que obviamente también ayudó mucho. La zurda, pues, compa. Sí, La zurda. sí, pues, es muy, descolocaba muy difícil. al Yo rival. escuché hace no tantos años atrás a Nadal y a este otro cabrón que también son espectaculares los dos. ¿No era Andy Murray? No, era otro, Nadal y otro más, también era europeo. Ya. Y los dos decían que si ellos hubiesen jugado con el Chino Río cuando él era joven, pierden. Sí. Porque es que jugaba espectacular. No, el Chino Ríos jugaba espectacular. Nada que decir, nada que decir. Nada que sí. Y lo otro es que el triunfo en ese torneo lo posicionó como el primer latinoamericano en alcanzar el número 1 en el mundo en el ranking ATP. Justamente, lo mencionan cuando uno ve el registro, mencionan exactamente lo mismo. Obviamente la gente salió a celebrar. Sí. A muchas partes de en Quilpué, por ejemplo, nosotros que somos de acá, Viña, en Santiago, en Plaza Italia, en ese entonces cuando no destruían cosas, salieron a celebrar y de hecho lo hacían en la plaza, no bajaban a interrumpir el tránsito, no, Claro, como corresponde. el rodele de la Sí, plaza. de hecho ni siquiera pisaban el pasto, a ese nivel. Así de educado. Pero sí fue totalmente bullado, celebrado este triunfo enorme del chino en que quedó como número 1. Puede ser que no haya durado tanto, sí, Claro, lo sabemos. duró una semana, pero Anda a ser número 1 en tenis. Po. Claro, sí, pues sí, no es menor. Así que espectacular y obviamente ese año 98 se tiñó de alegría el país. Yo me acuerdo, yo vi en vivo el partido ahí con mi papá, mi hermana. ¿No? Yo también estaba en la casa de un amigo. Ya. En la casa, y estaba viendo el partido y te pasaste. No, al final salieron los CHI. Sí, no, claro. Hay gente muy emocionada que estaba allá en Miami, fue eso. En Miami, Key Biscayne. Ahí. Así que no, muy, muy bien. Y pasamos donde aquí sí jugó Chile, compadre. El Mundial de Francia 98. Aquí mira, ahí estamos viendo la inauguración. Fue bastante bella. Yo debo reconocer que hasta ese momento nada se le comparaba al de Barcelona, ¿ya? Pero la verdad es que fue muy bullado, muy bello igual la inauguración. Y ocurrieron varias cosas en el Mundial de Francia. Pero, pues Barcelona no, pues la Olimpiada. La Olimpiada, me refería al de... Mundial de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y ahí vemos a ese queridísimo árbitro. Infeliz, infeliz. Que llevó la escoba, ¿no? Le pegó, obviamente, le pegó en la mano, pero no fue mano adrede, la cobró, buchardó y quedó la escoba después. Yo me acuerdo de haber visto en Viva el Lunes, que a raíz de la noche del Mundial, toda esta cuestión, colocaban no sé, una cuestión con cubo y que formaba la cara de Buchardó y la gente tenía que tirarle una pelota y la hacía pedra. No, claro, mal. Porque hubo partidos que jugó muy bien, hubo uno con Italia, me acuerdo. Ese era el partido contra Italia. Con Camerún hubo uno. Y con Austria. Con Austria. Y el final, bueno, que ya ahí, porque pasó igual. Sí. En segundo lugar, porque primero está Italia, claro, ¿no es cierto? Claro. Y jugó con Brasil y ahí está. Ya hasta llegó la historia de Chile en el Mundial. Y oye, los goles de la dupla Sasapo, Zamorano Sala, increíble.
Sí, no, extraordinario. Ahí Y está el octavo de final, pues, ¿viste? el fixture. Y claro, ya por fin, después de 16 años, Chile volvía a la cita mundialera. Hizo una muy buena campaña clasificatoria. Y cae en este grupo. Y en el primer partido de Chile podía haber ganado ese partido. Si no es por la gracia de Lucián Bochardó, que nos mandó a la B. Sí, sí, no. Y lo lindo es que Chile clasificó con puro empate. Yo me acuerdo, como te digo, yo no soy fan del fútbol, pero yo me acuerdo haber visto a mi alrededor y, bueno, veíamos el fútbol, los partidos en el colegio. Sí, ¿No es cierto? nosotros también Sí, pues, claro. llevaron tele, las pusieron en algunas salas. Cuando metía el gol, quedaba la escoba, salíamos todos de la sala, ningún inspector se atrevía a controlar, olvídate. La masa que... Pero era nada, empujarse, pegarse, por lo menos lo que yo vi. Y no, fue entretenido igual, porque claro, volvían obviamente a un mundial, estaban contentos, pero me acuerdo yo haber visto la tristeza de cuando cobraron ese penal. Sí, no, o sea, de verdad que se ganó el odio de todo un país, ese ser humano que ya descansa, ojalá en paz. No tanto, pero que... No, que ya falleció. No, y estuvo obviamente la NFP, o sea, la FIFA, perdón. Sí. La FP de acá, aquel. Y la FP otra. Claro, otra cosa. No, la FIFA también obviamente hizo lo que correspondía respecto a este árbitro y las sanciones pertinentes. Sí. Así que, pero obviamente era un evento que teníamos que recordar acá en Red Fija. Mira, nos quedó uno, bueno, prácticamente dos. Y mira, vamos a ver el último. El último. Una pasa flash. Que justamente cuando nos quedan 3 minutos, vamos a ver uno que tiene que ver con 3. Porque los Chicago Bulls fueron tricampeones, compa. 96, 97, 98. Mira esos niños, esos pequeños. Oye, pero sí, Michael Jordan mide 2,5 metros. Y se ve chico al lado de Benny Rodman. Los otros son más altos, weón. Uno le llega al codo. Claro. No, yo creo ni a la cintura. Oye, es que mira, ahí está Scottie Pippen, Dennis Rodman, esa triada fue tan bullada. Bulls, bullada. Pero de verdad, 3 años consecutivos fueron campeones. Y fue inevitable, ahí están alzando estas copas. Bueno, si ellos son altos, las copas llegan a 3 metros. Así que, no, es que lo que pasa es que usted dese el tiempo y vea los puntos que hacían. Cada jugada era extraordinaria. Este es un deporte que, claro, yo no lo practiqué mucho cuando chico más, pero sí lo vi mucho. Lo vi mucho. La verdad es que vi más de los Ángeles Lakers después, ¿ya? Pero revisé igual en algún momento lo de los Chicago Bulls y la verdad es que son espectaculares, de verdad, increíble. Y en ese tiempo, es que es impresionante. Sé que me acuerdo y se me paran los pelos. El Michael Jordan vuela, de verdad vuela. Y ahí está esa fotografía que está para meter, porque era un partido, pero es que no era partido, era un encuentro para quien hacía las mejores canastas. Eso era. El All-Star. El All-Star. Y va, y el último, justo el último, así, pero el que estaba como 94, 95, una cosa así. Y va y salta 5 Cuando salta la línea del tiro libre. 5 metros. No, es que es impresionante. O sea, yo jamás he visto algo similar. He visto otras cosas, el alley-oop de los Lakers con Shaquille O'Neal, qué sé yo, y el fallecido, pero ahí Michael Jordan la cagó. Sí, no, este era un equipazo. Michael Jordan venía de vuelta de la parada que había hecho para salir a jugar béisbol. Sí, pues, claro. Después de haber salido de campeón. Vuelve. Y vuelven a salir campeones los Lakers, porque 3 finales consecutivas. Y Michael Jordan vuelve a ganar 3 veces el MVP como mejor jugador de las finales de la NBA. Y consagra a este equipo con 6 títulos. Y Phil Jackson, como entrenador que después pasa a ser entrenador de los Lakers y vuelve a traer a los Lakers también a... Puro éxito ese hombre, puros éxitos, ¿verdad? Puros campeonatos. En algún momento más adelante ya vamos a hablar de las películas en ese entonces. Y hay una película que obviamente se referencia a Michael Jordan y él aparece, Space Jam. Sí. ¿Ya? Y se ve que también que como que juega Bale, pero no. Dice, I believe I can fly. Puedo creer que puedo volar. Y él volaba. Volaba. Bien, estamos terminando este episodio de Red Fija. Recuerde seguirnos, por supuesto, compa, en Instagram, en Facebook, en YouTube, por supuesto, están nuestros episodios y también en TikTok. Y ya nos queda
la próxima va a ser el último episodio de esta No me diga, temporada, compa. compa. No me digas. Sí, pues sí, ya me están llamando. Viste que quieren más. Así que Buenísimo, vamos buenísimo. a tener que conversar a ver si la productora se digna, ¿ya? Así que un beso, un abrazo, muchas gracias y nos vemos. Chau, chau, chau.